Bueno, a todos un abrazo, buenas noches, muchas bendiciones. Esperamos que podamos tener hoy una noche de estudio gratificante, que les deje en sus corazones un mensaje muy profundo, porque hoy vamos a tocar un tema supremamente delicado. Y entonces vamos a empezar, claro, orando, porque solamente el Padre puede revelarnos, abrirnos nuestros ojos y darnos la sabiduría para que su palabra caiga en los corazones como buena tierra. Yo les ruego que allí donde ustedes están, cierren sus ojos y oremos y pidámosle allí desde el fondo de sus corazones, pidámosle la presencia a nuestro Elohim y Padre. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu palabra. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque podemos aprovechar este tiempo cuando tú todavía puedes ser hallado. Porque estamos viendo, Padre, tantos problemas alrededor que muy pronto sabemos que se va a cumplir esa profecía que nos dice que ya buscaremos tu palabra y no la podremos encontrar. Padre, permite que en esta noche podamos utilizar este tiempo para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones. Danos tu bendición, tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante. Vamos a hacer un recuento un poquito de lo que hemos visto hasta hoy. Empezamos los estudios dando la visión general de lo que es el plan de las Escrituras, el plan que el Eterno colocó en las Escrituras, que como veíamos antes, nunca lo habíamos visto como con esa continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. La semana pasada, nos llevaron 2 clases. La semana pasada vimos qué era la Torá y la importancia de la Torá. Y en este proceso de restauración de todas las cosas vamos a ir hoy con un tema que es de muchísima importancia. Y el tema es ¿quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? Nosotros sabemos por el libro de los Hechos, nos dice que estamos en el tiempo de restauración de todas las cosas. El tiempo de restauración de todas las cosas es un tiempo previo al regreso del Mesías. La palabra nos dice que Yeshua estaría a la diestra del Padre hasta el tiempo de restauración de todas las cosas y luego vendría. Entonces vendría. Todas las cosas se están restaurando, nuestros ojos fueron abiertos, hoy hemos entendido cuál es nuestra verdadera identidad, sabemos que somos esa casa de Israel que había abandonado la Torá, que se había ido, ese hijo pródigo que hoy está llamando de regreso a casa el Eterno. Nos mostró cómo era en realidad la Torá, que era su voluntad, sus enseñanzas. Nos ha dado un camino completamente diferente donde cada uno de los conceptos que habíamos aprendido los estamos restaurando. Restaurando quiere decir volviendo al original. Entonces estamos volviendo a las raíces hebreas, estamos volviendo al camino, a la senda antigua. Eso es exactamente lo que significa la restauración de todas las cosas. Regresar otra vez a lo que fue ordenado, a lo que está en la palabra. Pero con el tema de Yeshua tenemos varias experiencias como muy encontradas. Porque si nosotros analizamos el plan del Eterno con la casa de Israel y con la casa de Judá, nosotros entendemos que esa ceguera en parte a la casa de Israel era con respecto a la Torá. Nosotros estábamos ciegos a la Torá, mientras que la casa de Judá tenía la Torá, pero está todavía, porque no ha llegado su tiempo de restauración, él está muy próximo, pero estaba ciego al Mesías. Nosotros tuvimos un encuentro con Yeshua. Yo no sé ustedes hace cuánto tiempo y si todos vienen, no sé si todos vienen del mismo trasfondo, me imagino que sí, porque la mayoría de nosotros
Venimos caminando desde la Iglesia Católica hasta la cristiana, y de la cristiana un día escuchamos el llamado y venimos a las raíces hebreas. Es por lo menos el caminar de la mayoría, sé que hay excepciones, claro. Pero de todas maneras, lo importante es que nosotros un día escuchamos la voz de Yeshua y lo seguimos. En ese tiempo nos decían, usted quiere recibir a Jesús en su vida, y nosotros dimos nuestro consentimiento. Nos dijeron, Jesús está tocando a la puerta y llamando. Si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entrará a tu vida y será contigo y cenarán juntos. Y yo sé que todos los que estamos aquí en esta noche reunidos hicimos esa confesión de fe. Abrimos el corazón para Jesús en aquel tiempo, abrimos el corazón y nuestra vida fue cambiada, de verdad fue cambiada. Entonces, nosotros tenemos una experiencia con Yeshua, una experiencia que habla más que todas las palabras que nos puedan decir. O sea, las personas pueden hoy decirnos, sí, ustedes aprendimos muchas cosas que no eran correctas, pero de todas maneras, en su misericordia, en su infinita sabiduría, y porque era parte del plan, sí fue con Yeshua con quien nos encontramos, por eso estamos aquí hoy. Él nos llevó en un camino hasta que se cumplió el tiempo de los gentiles, y cuando el tiempo de los gentiles se cumplió, tal como estaba profetizado, quitó el velo de nuestros ojos, de nuestro entendimiento. El Padre silbó desde los cielos y nosotros escuchamos el llamado para movilizarnos, salir del norte, del sur, del este y del oeste y regresar otra vez a la casa, regresar al pueblo de Israel, de donde un día salieron nuestros antepasados. Así que estamos seguros de tener a Yeshua. Pero ¿qué sucede con el tema de Yeshua? Lo que sucede es que nosotros ya con la Torá en nuestras manos nos damos cuenta que aprendimos algunas cosas que no son correctas y que las tenemos que corregir, porque como vamos a ver ahora en las Escrituras, es de vital importancia, no solamente para nuestra vida, sino para poder llevar el mensaje también en la casa de Judá. Recuerden que la casa de Judá y la casa de Israel van a ser unidas al final, como dice Ezequiel, van a ser unidas en la mano del Todopoderoso. Así que cuando el Todopoderoso nos una, Judá debe conocer la Torá y el Mesías, y nosotros también el Mesías y la Torá. Así que tenemos cosas para corregir. Pero ¿cuál es el problema? No sería mucho si fuera solamente cambiar un concepto. El problema es que nosotros aprendimos una doctrina que ahorita la vamos a ver en detalle, que aprendimos una doctrina que tenemos que dejar atrás, que tenemos que comprenderla, y llegamos al medio de la casa de Judá, al medio judío, donde encontramos la doctrina completamente opuesta. En la primera nosotros hablamos de Yeshua, como nos lo habían enseñado, como una trinidad de tres dioses: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Era lo que habíamos aprendido. Pero de ahí encontramos, desde el lado del judaísmo, encontramos lo completamente opuesto. El judaísmo tiene dos etapas completamente distintas en cuanto a la concepción del Mesías. No hoy, la próxima semana, espero que en la próxima semana podamos ver la concepción del judaísmo desde el tiempo antes de Yeshua. O sea, todo lo que el judaísmo anterior a Yeshua, todos los escritos, todo lo que hay en la misma literatura o la misma escritura, nos habla de que el pueblo judío creía sin ningún problema y esperaba en la aparición del Mesías. Ellos no tenían, y en la misma escritura lo vamos a ver, esto es parte del estudio que veremos la próxima semana, pero vamos a ver que los mismos profetas, las mismas personas que aparecen en las escrituras no tenían ningún problema con que apareciera una imagen visible de Elohim. Pero ¿qué sucedió? Que en el siglo segundo, después de Yeshua, el judaísmo se estableció ya como lo que conocemos como el judaísmo rabínico,
y especialmente en la figura de Maimónides o Rambam, como lo conocen también otras personas, y otros rabinos establecieron como principio que no, el Eterno, no puede tener ninguna comunicación con los hombres. O sea, no puede haber una imagen del Eterno entre los hombres, y ya todo se reduce a un solo concepto, a que el Mesías tiene que ser un hombre como cualquiera de nosotros. O sea, un hombre, se busca el Mesías dentro de los seres humanos y se busca un Mesías que sea perfecto. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Que las personas cuando regresan y empiezan el estudio de las raíces hebreas, lo primero que se encuentran es con esas dos vertientes. La una que le dice: usted tiene un concepto errado de Yeshua porque no hay tres dioses. Nosotros partimos de lo que dice la Escritura, de la Shema, como escuchábamos ahora, inclusive hace un momento, antes de comenzar, que nos dice que Yahweh, nuestro Elohim, uno es. Entonces nos muestran en la Escritura y ya decimos si aquí hay un problema. Pero también viene del lado judío y nos dicen: no, pero es que usted no puede creer que el Eterno se aparezca ni que el Eterno envíe a nadie. Usted va a creer que vamos a organizar las cosas hasta creer que Yeshua era solamente un hombre como tú o como yo, un hombre de carne y hueso, un rabino que nunca pecó. Entonces entramos en muchísimos choques y esto ha ocasionado que muchas personas tristemente dejen atrás a Yeshua. ¿Cuál es el problema de dejarlo? Que la misma Escritura nos dice, y eso lo vamos a ir entendiendo en el estudio de hoy también, es que no podemos tener un regreso a Israel sin Yeshua. Solamente por él se llega al Padre. Eso es una verdad que está en las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otro camino. Entonces, ¿qué es lo que yo les propongo en el estudio de esta noche? Vamos a comenzar entonces un estudio que es muy, muy delicado. El tema de la naturaleza de Yeshua es un tema muy delicado que yo no pretendo decirles que lo entiendo 100% y no se preocupen, aquí se los voy a explicar. Eso yo no lo pudiera decir, eso sería ni siquiera arrogancia, eso sería tontería. Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente: nos vamos a centrar solo en las Escrituras. Ustedes no van a conocer al final cuál es mi pensamiento acerca de Yeshua, porque mi pensamiento acerca de Yeshua es lo que diga la Escritura. A mí no me interesa si hay hombres que dicen que tiene que ser un ser humano, hijo de padre y madre, y etcétera. No me interesa si la Escritura me dice lo contrario, no me interesa si me dicen que tienen que ser tres y la Escritura me dice lo contrario. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Así que abran su corazón, abran su mente, vamos a ir leyendo en el PowerPoint Escrituras. Vamos a ver simplemente en este estudio qué nos dice la Escritura acerca de Yeshua, el Mesías. Vamos a comenzar entonces el estudio y vamos a ir leyendo cosas que son muy importantes. Yo no me voy a afanar. Si hoy no, yo sé que no vamos a alcanzar a ver todo hoy, porque inclusive tengo ya preparado el tema para la próxima semana, porque este es un tema extenso. Pero sí les digo una cosa: yo sí quiero que ustedes queden por lo menos con la completa seguridad de qué es lo que dice la Escritura acerca de Yeshua. Vamos a comenzar por la parte que nosotros más conocemos, todos los textos que nosotros más conocemos, y vamos a ver un concepto que necesitamos restaurar primero que todo. Lucas 24-27, cuando Yeshua se encuentra, después de resucitado, se encuentra con los discípulos de Emaús, entonces nos dice que él se les dio a conocer a ellos. Dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que encontrar a Yeshua desde el Génesis
desde el Génesis, por lo menos en el Tanakh, según este texto de Lucas, porque lógico que en el tiempo de la resurrección el Nuevo Testamento no existía. Pero hoy que lo tenemos que encontrar a Yeshua desde Génesis hasta Apocalipsis. Lucas 24, 44, 45 dice lo siguiente: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Noten esto. Es muy interesante porque, mire, yo fui maestra en la iglesia cristiana por tantos años. Y les digo que nunca en la vida se me ocurrió hacer un estudio donde yo buscara a Yeshua en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Bueno, en los profetas sí, porque conocemos algunas profecías acerca de su nacimiento, acerca de su muerte, como las de Isaías, como Miqueas, algunas que son muy conocidas. Pero en la Torá íbamos a encontrar a Yeshua, eso era algo imposible. Hoy lo podemos hacer y ese va a ser precisamente el estudio la próxima semana. Entonces, dice acá, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Miren lo interesante, cuando Yeshua se les va a revelar a los discípulos de Maús, y había estado con ellos durante 3 años, pero cuando se les va a revelar a través de la Torá y de los profetas y de los salmos, es decir, a través del Tanakh, primero les abre el entendimiento para que comprendan las escrituras. Como dice la misma escritura, ni el sabio ni el entendido lo pueden comprender, solo aquel que se hace humilde delante de nuestro Padre. Se han establecido, basado en la escritura, basado en la misma escritura, digamos que el judaísmo ha establecido una serie de requisitos para determinar quién es el Mesías y quién no es el Mesías. Algunos de los requisitos, porque aquí faltan varios, pero uno de los requisitos son: el Mesías de Israel debe venir en un caballo blanco, debe destruir a Amalek, debe reconstruir el templo o construir el templo, debe restaurar las 12 tribus, debe declarar paz completa en la tierra, debe reinar en Jerusalén y debe empezar a celebrar con las naciones la fiesta de tabernáculos desde Jerusalén. Entonces, cuando uno ve estos requisitos, es cuando uno entiende que los judíos, la casa de Judá, tiene toda la razón en nunca haber creído que, sobre todo, que Jesús, como se los presentábamos, fuera el Mesías. Porque cumplió Yeshua esos requisitos en su primera venida, no, de ninguna manera. Nosotros le habíamos presentado, le hemos presentado todavía a la casa de Judá, supuestamente, mire, crea que Jesús es el Mesías, pero Jesús abolió la Torá, Jesús no tiene nada que ver con Israel, es con una iglesia gentil. Él nunca vino a restaurar ninguna 12 tribus, sino a fundar una iglesia aparte, el cual paz en la tierra. Si él dijo que encontraríamos discordia, inclusive hasta con la misma familia encontraríamos guerra. Él a reinar desde Jerusalén, no, él no está reinando desde Jerusalén, él vino a Jerusalén y allí lo mataron, murió y resucitó y se fue al cielo. Entonces fíjense una cosa, vamos a destruir en este momento un primer paradigma que nosotros tenemos o que habíamos aprendido. Yo creo que ya nosotros no lo tenemos, pero muchas personas alrededor nuestro sí. Esa muletilla que se usa a diario en la iglesia diciendo, que los judíos no creyeron en él y entonces por eso lo dejaron. No, es que no era el tiempo, es que el reinado, a lo que vino Yeshua, es diferente a lo que va a venir en la segunda venida. ¿A qué vino Yeshua en la primera venida? Vino precisamente a comenzar la labor que está aquí descrita como todos los requisitos del Mesías. Si ustedes lo ven y analizamos cada una de estos puntos, hoy sí podemos comprender que Yeshua de verdad es el Mesías de Israel.
Dice que va a venir en un caballo blanco. Ustedes saben, les adelanto algo que es muy interesante. En la tradición judía más antigua, anterior a Yeshua, se decía que el Mesías, si Israel era digno, el Mesías iba a venir en un caballo blanco. Pero que si Israel estaba en pecado y no era digno, iba a venir en un asno. ¿Y cómo entró Yeshua en el día 10 del mes de Aviv a Jerusalén? En un asno. Son cosas, eso lo vamos a ver más adelante, pero son cosas que son muy interesantes. En Isaías 53, ¿qué nos anuncia? Nos anuncia un Mesías, pero un siervo sufriente que viene a restaurar a Israel. Él va a destruir a Amalek. Él tenía que empezar por restaurar a Israel. Nosotros hasta ahora que estamos volviendo a la casa es cuando entendemos que Yeshua sí está restaurando a Israel. Porque miren todo el proceso que se ha hecho durante estos 2000 años. Él ha llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y todas esas ovejas por todo el mundo, aunque estén en la iglesia o aún aunque estén por fuera de la iglesia, escuchamos el llamado de Yeshua y lo hemos seguido, así sea con errores, ahí venimos, pero hoy ya nos quita el velo, nos restaura todos los principios y la Torá, y ahora sí estamos viendo levantarse las 12 tribus de Israel. Entonces nosotros hoy sí que podemos estar seguros que Yeshua es el Mesías. ¿Cómo hay personas que lo están negando? Yo no puedo entender eso. Porque nosotros somos testigos de primera mano de que Israel se está restaurando. Nadie nos llamó, a nosotros del judaísmo no nos buscó. Por el contrario, nos ha tratado de cerrar las puertas muchas veces, pero eso es parte del plan, eso tampoco es culpa de ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos con Judá, solo amando a Judá, sabiendo que Judá es nuestro hermano y esperando que Judá sea restaurado y nosotros simplemente avanzando en la restauración. Entonces, si Yeshua no cumplió esos requisitos, nosotros no podemos afirmar que él vino ya como el Mesías reinante de Israel. No, pero sí que vino a cumplir una labor muy importante que es la que vamos a entender a través de este estudio. Yo quiero comenzar, antes de entrar en el estudio, quiero compartirles a ustedes digamos que un mini estudio aquí dentro del de esta noche, que yo no lo hice. Es una enseñanza que dio Eddie Chumney, pero es una enseñanza que es tan linda y nos ubica en quién es Yeshua. La quiero compartir con ustedes, es muy corta y eso se trata solamente de las palabras hebreas utilizadas en Bereshit. Y miren el mensaje que nos va a dar. Como les digo, esta enseñanza no es mía, yo les digo cuando terminemos. El propósito de la creación. El nombre de Bereshit tiene como primera letra, la primera letra hebrea es la letra Bet, que significa casa. Lo que vamos a ver es el significado de la palabra Bereshit, que nos dice cuál es el propósito de la creación. Esta letra está alargada en los textos originales. Las dos primeras letras, si ustedes toman solamente las dos primeras letras, la letra Bet y Resh, juntas forman la palabra hijo, la palabra Bar, que es la palabra hijo. Ahora, las dos primeras letras y las dos últimas letras forman la palabra pacto. Ustedes saben que en el hebreo cada letra tiene un significado. Así que cuando nosotros mezclamos las letras, encontramos el verdadero significado mucho más rico y más profundo de la palabra. Entonces, las dos primeras letras y las dos últimas letras forman la palabra Brit, que es la palabra pacto. Si separamos la letra Bet y quitamos la primera letra, la letra Bet, y leemos solamente el resto, Reishit, corresponde a la palabra en el principio, o lo primero. La sola letra Bet en hebreo puede ser, además de en, como nosotros la hemos leído siempre, en el principio, esa letra también significa por o para. Esto está confirmado en el Midrash de Génesis de Rashi,
donde dice que la palabra bet, que la letra bet, perdón, también significa for the sake of, o en el interés de, o por el bien de. O sea, la palabra bet significa en, pero también significa en el interés de o por el bien de. Entonces, ¿qué significa la palabra Bereshit? La palabra Bereshit en el principio significa que Yahweh construyó una casa para su hijo e hizo un pacto for the sake o en el interés del principio. Y construyó un pacto en el interés del principio. Yo sé que hasta ahora ustedes dirán, ¿y eso qué quiere decir? Vamos a ver, ¿quién es el principio según las escrituras? Según las escrituras. Jeremías 2:3 nos dice, santo era Israel a Yahweh, primicias de sus nuevos frutos. La palabra, aquí está también la palabra beginning, como primicias está traducida en esta versión. En Proverbios 8:22 nos dice, Yahweh me poseía desde el principio sabiduría o palabra y ya desde antiguo antes de sus obras. Es decir, volvamos atrás, Jeremías 2:3 nos dice que el principio, lo que estaba en el principio era Israel. Proverbios 8:22 nos dice que lo que estaba en el principio era la sabiduría o la palabra. Dice eternamente, dice Proverbios 8:22 y el 23, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra, pero eternamente tuve el principado y nos está hablando de la sabiduría o de la palabra. Pero en Juan 1:1 nos habla de que en el principio era el verbo. El verbo. Entonces, vamos a entrar después en Juan 1:1, no lo vamos a analizar en este momento, un poquito más adelante hoy, pero nos dice que lo que era el principio era el verbo. Ahora, Primera de Corintios nos establece que hay un orden y que el Mesías son las primicias. El verdadero principio es el Mesías. ¿Esto qué quiere decir? Que Yeshua, Israel y la Torá o la palabra de Yahweh son el principio. Era lo que estaba desde la eternidad. Desde la misma eternidad con el Padre estaba el Mesías, estaba Israel, su pueblo, y estaba la Torá. La semana pasada aprendimos que la Torá es eterna. Entonces, el concepto de Israel, su pueblo, también es eterno. Y el concepto del Mesías también es eterno. Estaba con Yahweh desde el principio. Aquí vamos entendiendo algo que es muy, muy importante. Porque esto lo vamos a recordar un poquito más adelante para poder entender la naturaleza de Yeshua. Entonces, Yahweh, Bet construyó una casa, Bar para su hijo, Burit haciendo un pacto, Reishit con el principio. Entonces, el pacto es con Israel, el pacto es con el Mesías, el pacto es con la Torá. El Mesías es la Torá viviente. O sea, va a ser son palabras que después las vamos a ver unidas. Y de hecho, hay partes en las escrituras donde nosotros podemos, casi como, habla por ejemplo del siervo como Israel. Y el siervo pudiera ser al mismo tiempo Yeshua. Esto es lo que a nosotros nos vamos a ir aclarando en la medida en que hagamos el estudio. La Torá fue dada en el Sinaí como un pacto. Y en el Sinaí estaba la casa de Jacob. ¿Y quién dio la Torá? ¿Quién estaba anunciando la Torá? Allí estaba presente también el Mesías. Entonces, Israel, la Torá y el Mesías son una unidad inseparable. Es un ejad, eso es lo que se llama un ejad. Cuando nosotros decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Adonai Eloheinu, Yahweh Ejad, Ejad es una palabra que significa una unidad compuesta, no una unidad simple. Unidad compuesta quiere decir, por ejemplo, un racimo de uvas es un Ejad. Un matrimonio, hombre y mujer, que se vuelven uno delante del Padre, es un Ejad. Entonces, es una unidad compuesta.
Israel, la Torá y el Mesías son inseparables. Si Yahweh hizo su creación para él, como lo confirma Juan 1:3, cuando dice que todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, entonces eso nos tiene que llevar a encontrar en las Escrituras la identidad, el carácter y la misión de Yeshua. Bueno, hasta aquí venimos con el estudio, de aquí ya seguimos en adelante con las Escrituras. ¿Quién es Yeshua? Vamos a ver quién es Yeshua. Vamos a empezar a entender por lo menos conceptos. Éxodo 3:15 nos dice algo que es completamente definitivo de entender, muy importante. No podemos venir a las raíces hebreas sin haber entendido esto. Dice Éxodo 3:15, además dijo Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Recuerden una cosa y hago un paréntesis acá. Yo sé que hay muchas personas que lo pronuncian de otras maneras. No, eso no es el problema. Yo no tengo nunca problema con eso, ni esa es mi discusión, ni yo me voy a poner a demostrarles que se pronuncia Yahweh. Vamos a entenderlo como que Yud Hei Bad Hei, el que es, el que era y el que vendrá, es el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que Yud Hei Bad Hei es el nombre de él para siempre, como él va a ser recordado, como dice, por todos los siglos. Aquí vamos a establecer simplemente ese principio, ya que lo pronuncien o no, bueno, eso es una discusión que no viene al caso hoy. ¿Qué nos dice la Shema? Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Y miremos Marcos 12:28. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice Yeshua? Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Yeshua, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Yeshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, o Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque estamos viendo en las mismas palabras de Yeshua confirmado que el nombre del Elohim de Israel, el nombre del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Yud Hei Bad Hei. Y Él es uno. Él es uno. Entonces, aquí vamos a empezar a deshacer la primera información que nosotros habíamos aprendido errada. Porque nosotros aprendimos el concepto de la Trinidad. Y el concepto de la Trinidad no tiene ninguna base bíblica. Vamos a ver muy rápidamente, porque no quiero que eso se nos vuelva el objetivo del estudio. Vamos a ver un poquito de dónde viene esa enseñanza de la Trinidad, pero muy rápidamente. Desde el tiempo de Alejandro Magno, desde el 323 antes de Yeshua, la meta era unir al mundo en el pensamiento helenístico griego. Y ustedes recuerdan por toda la historia, por ejemplo, de Hanukkah, todas las guerras de los macabeos, todo esto, cómo ellos trataron de cambiar el pensamiento hebreo, el pensamiento de Israel, el pensamiento judío, por un pensamiento griego. Ellos el pensamiento helenístico lo trataron de imponer de todas las maneras. ¿Cuál es la diferencia básica? Que el pensamiento hebreo es centrado en Dios, es centrado en el Eterno, en el Elohim de Israel, mientras que el pensamiento griego es enfocado en el hombre. Ustedes saben, siempre que vemos todo lo que es de la cultura griega, nosotros vemos el culto por el cuerpo humano, las estatuas hermosas y
las Olimpiadas y todo esto que es centrado en el hombre. El pensamiento hebreo es centrado en el Eterno. El enfoque monoteísta de Israel siempre se opuso al enfoque politeísta pagano, que era una práctica común en el pueblo gentil. Monoteísmo es que hay un solo Dios, politeísmo es que hay muchos dioses. Entonces, el monoteísmo de Israel siempre le ha molestado mucho al mundo, porque el mundo es politeísta, el mundo tiene cantidades de dioses. La religión más importante del Estado romano, para podernos centrar ahora en por qué aprendimos nosotros la Trinidad, era el mitraísmo. Mitra era un dios conocido en la antigüedad, principalmente en Persia y en la India. Mitra era el dios de la luz solar. Una de las cosas que, entre paréntesis, les digo que es muy interesante, es que estos datos que yo les estoy dando acá, se encuentran y muy extenso y muy bien explicado además en la Enciclopedia Católica. Ellos mismos cuentan toda la historia del mitraísmo y cuentan cómo el mitraísmo dio origen al cristianismo. Pero los invito a que ustedes lo busquen en la enciclopedia, pero después de que terminemos el estudio. Primero vamos a ver acá. Mitra era el dios de la luz solar de origen persa que fue adoptado por el Imperio Romano. El mitraísmo romano comenzó en los siglos I y II después de Yeshua. Y la adoración al dios Mitra era muy popular entre los soldados romanos que competían con los emperadores que se consideraban a sí mismos dioses. Ellos construían estatuas que debían ser adoradas. O sea, todos sabemos que los césares romanos, todos ellos se consideraban dioses y pedían adoración para ellos, y todo esto se había establecido en Roma precisamente. A finales del siglo III se produjo un sincretismo entre la religión mitraica y ciertos cultos solares de procedencia oriental. Entonces hicieron lo que se llamó la religión del Sol Invictus, que es donde ya va a entrar Constantino a fundar la Iglesia Católica. Dicha religión fue establecida como oficial en el Imperio Romano en el año 274 por el emperador Aureliano, quien erigió en Roma un templo consagrado a la nueva divinidad y creó un cuerpo de sacerdotes para rendirles culto a Mitra, a todos los dioses mitraicos, y el máximo dirigente llevaba el título de Pontifex Solis Invicto, el pontífice del sol invicto. El mitraísmo se caracterizaba por tener tríadas de dioses. Todos los dioses del mitraísmo y en general los dioses paganos vienen de A3. Si ustedes entran, por ejemplo, en Google y están mirando todo el origen de todas las religiones babilónicas, ustedes van a ver que siempre aparecen en tríadas. Eran en grupos de A3, o también lo que es muy común y muy popular, es el culto a la madre y al hijo. Esto era muy popular. Entonces, cuando Constantino oficializó la Iglesia Católica o Universal, estableció que había que tener también una tríada. Había que reemplazar la tríada mitraica por otra tríada, y es de donde salió el dogma que fue ratificado en varios concilios, el dogma de la Trinidad. El dogma de la Trinidad nos decía que eran tres dioses distintos, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Así estaba enunciado en el principio, pero eran tres personas distintas. El problema hoy, mucha gente que habla de la Trinidad y no sabe cuál es el origen real. La verdadera doctrina de la Trinidad dice que son tres personas diferentes. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres personas completamente distintas, y las tres eran dioses. De ahí viene Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La Enciclopedia Católica termina diciendo algo que es muy simpático, porque dice: pero con el triunfo del cristianismo, el mitraísmo llegó a un final repentino. Nosotros sabemos que no fue que llegó a un final repentino, sino que hubo ese sincretismo, y entonces quedó todo mezclado, mitad la verdad, mitad las cosas paganas.
Pero bueno, ¿por qué venimos a esto? Porque de ahí fue donde nosotros lo aprendimos. Nosotros ya hemos visto que la iglesia cristiana ha sido muy obediente a Roma, aunque se separó de la autoridad de Roma. Pero de Roma sigue obedeciendo todo, el día de reposo, la fecha de la Pascua, la Trinidad, todos los dogmas católicos, la iglesia cristiana los ha seguido aceptando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver hoy? Que no existe sino un solo Elohim, que es Yahweh. Es Yahweh. Es el Padre, no más. No hay otro Elohim. Perdón, un momento. Ya. No existen tres personas distintas, solo existe el Padre. Ahora, si solo existe el Padre, ¿cómo podemos entender la figura de Yeshua? Vamos a ir adelante en las Escrituras, ustedes solamente vamos a ir leyendo, todavía no saquen muchas conclusiones. Deuteronomio 10:17 nos dice, porque Yahweh vuestro Dios, es Elohim. Es que me está fallando acá un momento, ponemos acá. Deuteronomio 10:17 dice, porque Yahweh vuestro Elohim es Elohim de dioses y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Ustedes se dan cuenta quién es el que nos está diciendo que es el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios grande, poderoso y temible. Dice, es Yud Hei Bad Hei. Sigamos adelante. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Elohim. Nos dice, hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, que es Yeshua. Yo le puse allí en el PowerPoint Jesucristo hombre, porque yo sé que es lo que nosotros siempre recordamos haber aprendido. Y yo quiero que ustedes vean cómo podamos entender el concepto bien. Entonces, si ustedes miran con cuidado la imagen nos está diciendo que hay un solo Elohim, que es Yud Hei Bad Hei, que es Yahweh, y están los hombres, y Yeshua es un mediador. Ya no estamos encontrando en las Escrituras que haya tres dioses, que hay el Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Eso no es verdad. Yeshua es un mediador. Sigamos adelante. Juan 17:3-5 nos dice, lean con atención, y esta es la vida eterna. Aquí está hablando Yeshua. Yeshua mismo está diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Yahweh, está hablando, el único Elohim verdadero, y a Yeshua a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? Yeshua mismo dice, solo hay un Elohim verdadero. Ya hemos visto ya 3 citas donde nos dice exactamente el mismo concepto. Dice, yo te he glorificado en la tierra. Él está hablando con el Padre, él está orando en este momento. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí tenemos un punto que es muy importante. ¿Por qué? Porque miren que solamente en este verso, que tal vez lo habíamos leído muchas veces, pero que no lo habíamos como degustado, como palabra por palabra, encontramos muchas cosas muy importantes. La primera dice que solo Yahweh es el único Elohim verdadero. Dice que él, Yeshua, es el enviado por Elohim, es el enviado, pero que estaba con Elohim antes de que el mundo fuese. Es decir, la preexistencia de Yeshua aquí empezamos a verlo. Que aquí empezamos a deshacer esa enseñanza
hoy tan de moda hoy en las raíces hebreas, que nos dicen que Yeshua era un gran rabino, un hombre común y corriente, un hijo de vecino que fue muy bueno y un rabino muy bueno. Aquí no, porque él mismo está diciendo que él estaba con el Padre antes de que el mundo fuese. Sigamos adelante. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué fue lo que nosotros aprendimos en la iglesia, especialmente en la iglesia cristiana? Nosotros en la iglesia cristiana aprendimos que el que siempre es objeto de adoración es solo Jesús. Y a Jesús le oramos y a Jesús lo adoramos, y el Padre quedó como en un segundo lugar. Ahora, Yeshua mismo nos está diciendo que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y verdad. Ese es el objetivo de este estudio, que nosotros comprendamos cómo tenemos que adorar, a quién tenemos que adorar y cuál es el papel de Yeshua tan importante y tan definitivo, y vamos a ver más adelante el rol que debe ocupar en nuestra vida. Juan 5:19 dice, respondió entonces Yeshua y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Miren esta palabra. Cuando dice de cierto, siempre que se repite la palabra es porque quiere enfatizar lo que viene a continuación. Entonces dice, no, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. O sea, Yeshua está diciendo, yo no hago nada por mí mismo, yo solamente hago lo que mi Padre me ordena hacer. Así que Él en todo momento está dando toda la gloria al Padre. Miremos 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, dice Pablo, esto ya son palabras de Pablo, dice Pablo, para nosotros solo hay un Dios, solo hay un Elohim, el Padre. ¿Se dan cuenta? Pablo no creía en ninguna Trinidad. Pablo decía muy claro, solo hay un Elohim que es el Padre, del cual proceden todas las cosas. Proceden. ¿Qué es proceden? Que de Él salen todas las cosas, de Él vienen todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Yeshua, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Si todas las cosas proceden del Padre, lo que nos está diciendo Pablo es muy claro y es conforme a toda la Escritura, no hay ningún cambio. A lo mismo que está diciendo Deuteronomio, que Yahweh es el único Elohim de Israel. Entonces dice, para nosotros solo hay un Dios, un Elohim, que es el Padre. Y un Señor que es Yeshua. Yeshua es la cabeza de toda la congregación de Israel. Entonces, él es lo llama Señor, no lo llama Dios, porque si Pablo hubiera creído en la Trinidad, mire cómo hubiera dicho. Para nosotros, sin embargo, hay tres dioses, o hay tres personas distintas que son el Padre, Yeshua y el Espíritu Santo, y los tres son Dios. Eso hubiera sido las palabras de Pablo, pero eso no fue lo que Pablo dijo. Dijo, solo hay un Elohim que es el Padre. Juan 20:17. Yeshua le dijo, aquí acaba de resucitar Yeshua en la fiesta de los primeros frutos. Él va a presentar delante del Padre, que es la fiesta que ya casi vamos a celebrar. Yeshua se encuentra con la mujer, viene y lo va a tocar porque lo ve ya resucitado, pero Yeshua le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Él va a subir al Padre a presentarle su ofrenda, la sangre que Él derramó por nosotros. Entonces dice, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios o a mi Elohim y a vuestro Elohim. ¿Se dan cuenta? El mismo Yeshua está diciendo que Yahweh es su Elohim.
Es su Elohim y nuestro Elohim. Por eso hace la diferencia. A mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Efesios 1:17. Para que el Elohim de Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Le puse entre paréntesis como aparece en las Biblias, en la versión que todos conocemos. Que nos dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, así dice en la versión Reina Valera, que es la que todos hemos conocido. El Dios de Yeshua. Piensen en estas palabras, piénsenlo, y verá que vamos entendiendo, y verá que se va cumpliendo ese milagro que Yeshua hizo con los discípulos de Maús. Le va abriendo el entendimiento para comprender las escrituras. Entonces dice, para que el Dios de Yeshua o el Elohim de Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en Él y conocimiento de Él. Espero que vayan notando y vayan leyendo con mucho detenimiento cada palabra y la vayan confirmando en sus Biblias. Como es tan importante para mí hacer énfasis, no crean, vayan y comprueben, hagan lo de los de Berea, van y buscan en su escritura si eso que les están enseñando es cierto o no, porque hay muchos engañadores por ahí sueltos. Así que siéntanse en confianza de abrir sus Biblias y comprobar que eso es lo que dice la escritura. Colosenses 1:15, ¿qué nos dice? Nos dice, Yeshua es la imagen del Elohim invisible. Nos dice que Yeshua es la imagen del Elohim invisible. El primogénito de toda creación. Miren, esta es una de las definiciones que al final vamos a ver que es de las definiciones más claras acerca de Yeshua. Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible. Nosotros sabemos por la escritura que Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh, es espíritu y nadie lo puede ver. Él es espíritu, Él no tiene ninguna forma, Él es espíritu. Eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que nos dice la escritura. Ahora, el Colosense nos dice que hay una imagen visible de ese Elohim invisible que es Yeshua. Cuando entremos a ver a Yeshua en la Torá, en los profetas, en los salmos, nos vamos a dar cuenta que, como les decía en el principio, nos vamos a dar cuenta por qué el judaísmo y por qué las escrituras, los profetas y la gente sí creía que había una imagen visible del Elohim invisible. Que esto solo se cambió a partir del siglo II con el judaísmo rabínico, que estableció que no podía verlo, pero la escritura nos dice que sí. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo le creo a la escritura. Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Y miren esta afirmación de Yeshua, porque el Padre mayor es que yo. Miren, no pueden existir tres personas distintas de un solo Dios verdadero si uno es mayor que el otro. Que la palabra Elohim, ¿qué quiere decir? La palabra Elohim, que es la palabra en hebreo, para lo que nosotros hemos conocido como la traducción como Dios, la palabra Elohim quiere decir en términos muy sencillos, el que es número uno, el que está a cargo. Elohim es el que está a cargo. Por ahí hay un versículo que algún día hablamos, que lo toman mucho cuando dice, yo no les he dicho que ustedes dioses sois, y esto es un concepto que lo toma la nueva era para decir que es que nosotros somos dioses, toda una distorsión. Lo que está diciendo es ese versículo, porque dice que dioses sois, porque cuando nosotros no le rendimos nuestra vida al Elohim de Israel, sino que vivimos para nosotros mismos, entonces nos hacemos a nosotros mismos Elohim. Nos hacemos a nosotros mismos dioses. Eso porque Elohim no es un nombre. Elohim es un título. Es un título que quiere decir el número uno.
Por eso el número uno de Israel, el Elohim de Israel, es Yud-Heh-Vav-Heh. Mi Padre mayor que yo es. Ahorita vimos que Yeshua decía, yo no vine a hacer nada por mi cuenta, yo vine a hacer lo que el Padre me mandaba que hiciera. Aquí reconoce, el Padre es mayor. En Apocalipsis 5:13 nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir. Esto es al final, esto es la visión de la que tuvo Juan en el cielo, donde dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí ya nos va abriendo un espacio. Mire que no quiere decir que es otro Elohim, no, mire que no quiere decir que no podemos darle honra y gloria a Yeshua, pero nos está advirtiendo que el que está sentado en el trono es el Padre. El Padre está en el trono y el Cordero está sentado a la derecha del Padre. Y después, cuando entendamos la naturaleza de Yeshua, muy bien, vamos a entender esto sin ningún problema. Pero para el que está sentado en el trono y para el Cordero son la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Pero para quién es la adoración, dijo Yeshua, para el Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Lucas 1:32. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Aquí estamos hablando del nacimiento de Yeshua. Este será grande, Yeshua será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y miren lo que dice, y el Señor Dios, o sea, Yahweh, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se dan cuenta? Lo importante que es leer con juicio, palabra por palabra. Entonces dice que Yeshua será grande, pero será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Elohim, Hijo de Dios. No dijo que sería llamado Dios. Ahí les mandó otro Dios. No, él dijo, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor, dice, y Elohim, Yahweh, le dará el trono. Es decir, ¿quién sigue siendo el número uno? El que ordena, el que dice, el que establece, es Yud-Heh-Vav-Heh. Y reinará Yeshua sobre ¿quién? Sobre la casa de Jacob. Noten, aprovechando el versículo, noten que no dice que va a reinar sobre ninguna iglesia gentil, va a reinar sobre la casa de Jacob. ¿Y quién es la casa de Jacob? Ya lo vimos en los anteriores. La casa de Jacob son las 12 tribus, más los gentiles unidos a Israel. Esa es la casa de Jacob, con todo Israel va a reinar para siempre, dice, y su reino no va a tener fin. Yeshua proclamó ser el camino para llegar al Padre. Juan 14:6, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Noten que Yeshua no dice que vengamos a Él, que nosotros tenemos que venir a Él, sino que a través de Él nosotros vamos al Padre. La meta es el Padre, la meta es llegar al Padre, la meta es conocer el Padre, porque el Padre es el Elohim, el único Elohim. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba. Miren esto que es tan lindo. Cuando todo Israel estaba en el tiempo de Yeshua, estaba viendo los milagros que hacía Yeshua y veían todo esto, miren lo que hacían. Dice, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver. Ellos estaban felices viendo toda esa cantidad de señales, pero ¿a quién le daban la gloria? Léanlo ustedes mismos. ¿A quién le daban la gloria? Al Elohim de Israel. Ellos no decían, no, a Yeshua, lo adoraban a Yeshua. No, ellos veían los milagros de Yeshua, pero le daban gloria al Padre. Si ve, ellos no habían perdido. Nosotros fuimos los que fuimos contaminados en nuestra mente por la enseñanza de Constantino de la Trinidad. En un paréntesis les digo algo que es muy interesante. Desde Génesis 1 nosotros encontramos
dice que el espíritu de Yahweh se movía sobre las aguas. O sea que el espíritu del Eterno aparece desde Génesis. Pero ustedes nunca ven al pueblo judío diciendo, ay, ¿será que es un Dios o será que son dos dioses porque son el Padre y el Espíritu? No, ellos entienden perfectamente que solo hay un Elohim, que es el Padre, que es Yud-Heh-Vav-Heh, y que su espíritu era el que se movía sobre las aguas, pero su espíritu, ellos no están pensando de ninguna manera, porque no fueron contaminados con lo de la Trinidad, ellos no están pensando en dos, por lo menos. Entonces, miren qué lindo, volviendo a Mateo 15:31, como dice que se maravillaban. ¿Y a quién glorificaban? Al Elohim de Israel, a Yahweh. Mateo 19:17. Yeshua le dijo al muchacho que se acerca a preguntarle, ¿cómo haré para ganar la vida eterna? Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Yahweh, Elohim. Miren las palabras de Yeshua. ¿Por qué me dice bueno? Si bueno no hay sino uno, que es Elohim, que es Yud-Heh-Vav-Heh. Mas si quiere entrar en la vida eterna, guarda la Torah. Imagínense, ¿alguna vez habíamos leído esos versículos? Yo creo que no. Por lo menos teníamos las escamitas todavía en los ojos. Mateo 22:36. Maestro, le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, en la Torah? Y Yeshua responde, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Toda, con toda. Mire que él no dijo, bueno, amarás a Yahweh tu Elohim, ni al Hijo y al Espíritu Santo. Y él no dijo nunca eso. Con todo tu corazón, todo es 100%. Yeshua está diciendo, el 100% de tu corazón, de tu alma y de tu mente es para Yud-Heh-Vav-Heh, para el Padre, porque Él es el Elohim de Israel, solo Él es único. Mateo 27:46 nos dice, y cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yeshua está clamando allí, pero la palabra que está utilizando son Elohim mío, Elohim mío. Así que esto también nos confirma lo que hemos venido diciendo. Vamos a ver Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, es decir, así dice la traducción Reina Valera. Nosotros, creéis en Yahweh, creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Pero miren que Yeshua siempre está hablando de el Padre. No está hablando de que para Él sea la atención ni la adoración, ni que Él sea el fin mismo de la enseñanza. Juan 1:1. Juan 1:1. Miren, ahora sí vamos a ver Juan 1, que es muy interesante. Nos dice, en el principio era el verbo. Vamos a analizarlo muy bien y vamos a descubrir una cantidad de cosas muy interesantes. Leámoslo primero, así como lo sabemos de memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, vamos a leer hasta allí, pero les voy a pedir un favor para que ustedes entiendan bien Juan 1. Porque, ¿de qué ha servido Juan 1? Para decir, no, mire, el verbo es Yeshua, y mire que dice que el verbo era Dios. Entonces, Yeshua es Dios. Conclusión, Yeshua es Dios. Pues, ¿saben una cosa? Vamos a leerlo con tanta atención y ustedes van a ver que eso no es lo que está diciendo Juan 1. Vamos a leerlo con mucha atención, versículo por versículo. Y les voy a pedir lo siguiente.
olvide que nosotros sabemos, porque sí es, o sea, Yeshua es la palabra de quien está hablando Juan. Pero por un momento, olvidémonos que nosotros sabemos que es Yeshua. Digamos que que alguien que no sabe nada de Yeshua, que no sabe ni que él vino ni nada, está leyendo estas palabras. Tratemos de leerlo sin pensar en Yeshua, sino en lo que dice solamente el texto. Y ustedes van a ver lo que vamos a entender tan interesante. La palabra verbo es la traducción al español de la palabra griega logos. Logos. Si ustedes buscan en la concordancia o buscan la palabra griega utilizada, va a ser la palabra logos. Pero la palabra utilizada en hebreo para ese mismo, que fue traducido como logos, es la palabra davar en hebreo. O sea, en español la palabra es verbo. En griego la palabra es logos. En hebreo la palabra es davar. En los Targumim, el Targum, bueno, vamos a hablar sobre el Targum la semana entrante porque es muy importante. Allí se traduce como la memra o la palabra del Eterno. La palabra memra significa también palabra. Pero eso sería, bueno, simplemente verbo en español, logos en griego, en hebreo davar y memra en arameo, que es la traducción de los Targumim. Entonces, ¿qué sucede? Que aparentemente es la misma palabra, pero logos en el griego hace referencia más al pensamiento. La palabra logos hace referencia al pensamiento griego, a toda la estructura del pensamiento humano. Mientras que la palabra memra o davar nos habla de la palabra de Dios, de la palabra del Eterno. No del pensamiento, sino de la palabra del Eterno, es decir, de la Torá. Entonces, como sabemos que todo traduce palabra, vamos a ver a Juan, como les digo, saquen un momentico a Yeshua que ya lo vamos a volver a poner en su sitio justo, pero por el momento leamos solamente a Juan así. En el principio estaba la palabra. Pensemos en la palabra, en la Torah, en la palabra de Yahweh. En el principio estaba la palabra. La palabra era con Elohim, porque la palabra era la palabra de Yahweh, y la palabra era Elohim. O sea, era la palabra de Yahweh. La palabra, ¿por qué era Elohim en la creación, en el principio? Porque el mundo fue hecho a través de la palabra. Eso nos lo va a decir el mismo Juan ahora. Ustedes recuerdan cómo fue la creación. La creación fue, hágase, él hablaba, hágase la luz, y la luz fue hecha. Háganse los peces, háganse esto, y todo fue hecho. O sea, el poder de la palabra es el Elohim mismo de la creación, es decir, a través de la palabra, y como les digo, esto ya no lo va a decir Juan, pero sigamos acá. Vamos a pensar solo en la palabra, no lo vamos a cambiar como que en el principio era Yeshua, y Yeshua era con Elohim, y Yeshua era Elohim. No, en el principio era la palabra, tal como lo dice Juan. Ahora, palabra de Elohim es la Torá. El universo fue creado a través de la Torá. Un concepto muy antiguo, muy judío, muy judío, es que precisamente la Torá es eterna y todas las letras hebreas y todo el idioma y todas las palabras fueron la base misma de la creación. Y eso es verdad, eso es lo que dice la palabra. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. ¿Por qué en las traducciones dice este? Porque en las traducciones están ellos, ¿por qué no dicen esta, que sería la palabra? No, dicen este porque están hablando de logos. Y los traductores, por la ignorancia misma del pensamiento hebreo, y no tenían la traducción hebrea allí, por lo menos no se sabe, entonces están haciendo una traducción de la palabra logos, del pensamiento. El pensamiento es un no un esta.
¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces dice, este era en el principio con Dios. O sea, la palabra, bien traducido con la palabra hebrea davar, el versículo 2 estaría diciendo, la palabra estaba en el principio con Dios, con Elohim. Versículo 3, todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Por eso era que nosotros decíamos, ¿sí ve? Ahí dice que por Yeshua. No, sí fue por Yeshua, pero ahí está hablando es que fueron hechas por la palabra, por el davar, por la palabra, por la memra. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, entonces, ¿qué dice? Todas las cosas fueron creadas por la palabra. Y sin la palabra, nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho. Volvemos a lo que les decía ahora, porque la creación fue por medio de la palabra, hágase. No hay nada de lo creado que el Eterno lo hiciera, digamos, con sus manos. Fue la palabra creadora. Recuerden, el Eterno es espíritu, su palabra que fue la que creó. Entonces el versículo 4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? ¿Cómo lo podríamos entonces traducir? En la palabra estaba la vida, y la palabra era la luz de los hombres. Esto vimos, ¿se acuerdan cómo comenzamos el estudio? Que decimos que Yeshua, la Torah e Israel son un ejad inseparable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La Torah es la que nos da vida, nos dice la palabra. Por ejemplo, dice Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. La palabra es vida, la Torah es vida. Cuando el Padre nos trae de muerte a vida, digamos en Ezequiel 37, cuando sopla sobre esos huesos muertos, ¿por qué les vuelve a dar vida? Porque nos trae a la Torah es vida. Entonces, en la palabra de Elohim estaba la vida, es lo que está diciendo literalmente Juan. Nosotros lo interpretábamos a la manera como se nos acomodaba inmediatamente. Pero mire que le está diciendo, en la palabra, en la Torah estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice la misma escritura? La misma escritura nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, fíjense y verá, ¿cuál es la luz de los hombres? La Torah, la palabra. Pero sigamos leyendo a ver qué es lo que va a pasar. Entonces dice, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué fue creado el primer día para separar la luz, para separar las tinieblas y entrar la luz? La luz fue la primera creación. Dice entonces en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ya esta parte hasta ahí la sabemos. Esperemos, sigamos el versículo 6. Dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí nos está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Aquí no dice para que diese testimonio de Yeshua, dice para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. De la luz. Todavía sigamos leyendo literalmente. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, la luz del primer día de la creación, la palabra creadora, la Torah creadora, esa que aparecía allá, dice, venía a este mundo. En el mundo estaba y por el mundo fue hecho, pero el mundo no le conocía, no le conoció. ¿Por qué dice? Dice, él estaba en el mundo. ¿Por qué estaba en el mundo? Pues porque él creó, esa palabra creó el mundo. Entonces dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron esa luz, esa palabra, les dio potestad de llegar a ser hechos
hijos de Dios, hijos del Altísimo, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ellos no, hay uno que son engendrados por sangre, otro por carne, pero hay uno que son por voluntad de Dios. Ahora, el verso 14, ahora sí vamos a verlo. Y aquel verbo, o sea, esa palabra que había en el principio, esa Torah que había en el principio, esa Torah que creó el mundo, esa palabra que creó el mundo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora sí sabemos por qué nosotros decimos que Yeshua es la Torah viviente. Él es esa palabra que estaba con Elohim, que ahora se hizo hombre, vino al mundo. Esa palabra venía al mundo. Y él dice, y aquel verbo, o sea, esa palabra, ese davar, esa memra en arameo, esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo espero que en este momento ustedes tengan en su corazón lo mismo que yo he sentido desde que yo entendí Juan 1. Porque Juan 1 nos está dando la verdadera naturaleza de Yeshua. Porque si el error que nosotros teníamos era que empezábamos leyéndolo sabiendo que era Yeshua y lo poníamos y Yeshua era con Dios y Yeshua era Dios y tal, y seguíamos. No, ahí perdíamos cuál era la esencia. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es, como dice la misma escritura, la palabra de Elohim, la palabra del Padre hecha hombre, hecha carne. La Torah hecha carne. No es otro Dios, no es por ahí otro que había ahí, es la misma palabra de Elohim hecho carne. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua no es un hombre que aquí vino y nació, hijo de José y de María y etcétera. No, Él es la palabra misma del Eterno, presente desde la creación. Él es esa luz preciosa que había en el principio, porque la palabra, la Torah es luz a nuestras vidas. Él es la vida, por eso Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, porque Él es la Torah y la Torah es vida. Entonces fíjense que todos son la misma palabra. La Torah, la luz, la vida, que significan lo mismo. La Torah es luz a nuestro camino y la Torah es la que nos da vida, y Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y son palabras que se entrecruzan porque esa es la verdadera naturaleza de Yeshua. Juan dio testimonio de él, dice el versículo 15, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Miren esta palabra. Juan que está diciendo que Yeshua nació 6 meses después de Juan el Bautista. Pero él dice, él viene después de mí, pero es antes de mí. Juan el Bautista sabía muy bien que Yeshua era la palabra de la creación en forma de hombre. En forma de hombre, la misma palabra de Yahweh en la forma de un hombre. Era antes que él, era eterno. Él estaba desde el principio. Imposible pensar ahora que se reduce a ser un ser humano que nació ahí ya. Eso es imposible en las escrituras. Ahora dice, porque él era primero que yo. Porque de su plenitud, dice, tomamos todos. De su plenitud. ¿Plenitud de qué? La misma palabra nos dice, en él habita la plenitud de la deidad. Eso no quiere decir que él es otro Dios. Eso lo que quiere decir es que él es la palabra del Eterno, esa palabra creadora, esa palabra que estaba desde el principio, esa palabra eterna, esa palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces nos dice,
porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley o la Torá por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Muchos dicen, sí ve, ahí dice que ya la Torá está abolida, ya, ahí dice, primero fue la ley por medio, la dispensación de la ley, vino por medio de Moisés y ahora vino. No, lo que está diciendo es que esa palabra creadora, el Padre la dio escrita a través de Moisés y a nosotros nos la presentó hecho carne, lleno de gracia y de verdad, que es lo que está diciendo Juan. Él es la gracia misma, la misericordia misma del Padre, envía su palabra en la forma de un hombre. Y cuando esa palabra está en medio nuestro, entonces nos trae gracia y verdad que vinieron por medio de él. Dice, a Yahweh nadie le vio jamás, porque él es espíritu, nadie lo puede ver. El unigénito Hijo, miren esto, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. O sea, ¿a qué vino Yeshua? ¿A qué envió el Padre? Recuerden que él dice que es el enviado, el enviado. El Padre envió su palabra en la forma de un hombre para dar a conocer al Padre que es invisible. Por eso Colosenses dice, él es la imagen visible del Elohim invisible. Pero ¿de cuántos estamos hablando? De uno. Estamos hablando de un Elohim que se llama Yahweh, que tiene una palabra poderosa y creadora, que la mandó escrita a través de Moisés y que ahora la manda en la forma de un hombre para darnos a conocer la grandeza misma del Padre, reunir a Israel y volver otra vez para completar el plan que el Eterno había establecido. ¿Se dan cuenta cómo uno puede ir entendiendo cuando se fija en las palabras de la Escritura? Y aquí no estamos cambiando, no estamos manipulando, no estamos usando ninguna escritura rara. Yo les advertí a ustedes desde el principio, yo, aunque tengo aquí todas las versiones sabidas y por haber, tengo todas las versiones nuevas, pero yo sigo usando la Reina Valera, porque es la que conocemos y yo les quiero probar que esa versión, aunque tiene versículos añadidos, esa versión, el Padre la guardó y la diseñó y aquí nos la tuvo en la mano y nos está revelando la verdad. Cada uno de estos versículos yo lo he comprobado en las demás versiones, ustedes lo pueden hacer. Las personas que tienen eSword, por ejemplo, instalado en sus computadores, pueden comparar los versículos en todas las versiones de las Biblias y compárenlos y verá que está diciendo lo mismo. Está diciendo que el verbo, la palabra creadora, fue la que estaba con Elohim. La palabra de Yahweh fue la que se hizo hombre. Entonces, Yeshua es el hijo de Elohim. Es la palabra hecha hombre. En él habita corporalmente, dice Colosenses 2:9, toda la plenitud de la deidad, claro, porque en él habita, él es la imagen visible de Elohim invisible. No podemos decir que es un Dios como el Padre, que es una persona distinta. ¿Cuál persona distinta? Ustedes saben cuál es la definición de persona. Persona que tiene una identidad propia. Personas es que son tres personas diferentes. No hay tres personas diferentes, hay un solo Elohim. Es un solo Elohim que se llama Yud-Heh Vav-Heh, que envía su palabra en la forma de un hombre, que envía su espíritu para grabar en nuestro corazón la Torá, pero es Él, es Él. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Y nosotros tenemos un cuerpo, nosotros tenemos una mente y nosotros tenemos un espíritu, pero nosotros somos uno. Nosotros no somos tres personas distintas por ahí caminando, aquí de la mano, y los tres nos llamamos Liliana, pero aquí va Liliana cuerpo, y por aquí sigue Liliana espíritu, y por aquí Liliana mente. No, yo soy Liliana, o tengo un cuerpo, pero tengo una mente, pero tengo un espíritu. Pero soy uno, es lo mismo, así fuimos creados, como es el mismo Padre, pero es uno, no hay tres, de ninguna manera. Otros afirman, hay otras personas que muchos, en este regreso de las raíces, muchos afirman
que Yeshua es Yahweh mismo en la carne. O sea, que es 100%, ya no dicen que sea un hombre, sino que es 100% el Eterno que se hizo hombre. Que Yahweh, el Eterno, se hizo hombre. Y les digo una cosa, eso no es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la Escritura. La Escritura nos dice que la palabra de Yahweh se hizo hombre, no que Yahweh se hizo hombre. Y vamos a ver la prueba. Juan 1:14 dice, bueno, este ya lo vimos, Yeshua afirmó muchas veces. Dice, por ejemplo, Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad, y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Yeshua siempre dijo que el Padre estaba en el cielo. Yeshua nunca dijo, yo soy el Padre, yo soy aquí el Padre 100%, el cielo quedó desocupado y vacío. No, al Padre, el Padre es espíritu, ni el universo lo puede contener. El Padre de ninguna manera podía venir a hacerse hombre, porque el universo entero no puede contenerlo. Entonces, Yeshua también nos dijo lo mismo. Cuando estéis orando, perdonad, bueno, el Padre que está en los cielos. Mateo 6:9, cuando ustedes oren, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en el cielo. En el Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Quién estaba hablando desde el cielo? Yahweh estaba hablando. Se oyó la voz de la misma manera que se oyó la voz en el Sinaí. Y hoy cuando nos dicen que no, que el Eterno no puede hablar, que el Eterno no puede representar a nadie, ¿y entonces qué pasó en el Sinaí? Eso sí, él sí puede. De hecho, el pueblo en el Sinaí lo escuchaba con tanta claridad que hasta se asustaron y le dicen a Moisés, no, que no hable más con nosotros, que hable contigo. Pero él siguió hablando con Moisés y siguió hablando con los profetas. Y hasta hoy sigue hablando. Mateo 7:11 nos dice también que si ustedes que siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Mateo 7:21 dice, si no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él no dijo, mi Padre que soy yo aquí en la tierra. Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él siempre, todas estas citas nos confirman que Él decía que estaba en el cielo. En el cielo, Marcos 14:61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Y Yeshua le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Yahweh, viniendo en las nubes del cielo. Juan 6:38, le dice Yeshua, porque he descendido del cielo. Pongan cuidado a esto. Para los que dicen que Yeshua es un hombre cualquiera aquí, que el hijo de José y de María, que no hubo ninguna intervención sobrenatural, dice, Yeshua dijo, yo he descendido del cielo. ¿Qué ser humano puede decir que ha descendido del cielo? Y con una misión, yo he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yeshua lo afirmó, yo soy el enviado del Padre, no el Padre mismo. Él dice, yo soy un enviado a hacer su voluntad. Juan 12:28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Entonces, el Juan 17:1 dice, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Si Yeshua fuera el eterno 100% que se hizo hombre, entonces está mintiendo acá cuando mira, alza los ojos al cielo y ora al Padre. Y ya vemos que, ¿quién es Yeshua? 7:56, Hechos 7:56, cuando Esteban lo están martirizando, dice aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, a la diestra de Elohim. En este tiempo, ya sabemos entonces hasta acá que tampoco es correcto decir que Yeshua es 100% el Padre. La palabra es clara y la palabra hay que leerla como está, como dice literalmente para poderla entender. La palabra dice,
Es la palabra del Eterno la que se hizo hombre, la palabra, la Torah, es la que se hizo hombre. Ahora, entonces ya terminamos con esto. Hoy muchos están afirmando que Yeshua es solo un hombre, como hemos venido diciendo, que es hijo de José y de María, José y Miriam, y que el milagro, dicen que fue un gran rabino, que él nunca existió desde antes, y que el milagro que hizo el Espíritu del Eterno fue poner el espermatozoide de José en María. Pero que al fin y al cabo, pues ¿para qué necesitaba hacer eso? Una intervención sobrenatural. La palabra nos dice muy claro que fue el Espíritu mismo el que concibió en María. Esto es muy importante y hoy lo entendemos más fácil que en cualquier otra época. ¿Saben por qué? Porque hoy conocemos lo que son los vientres alquilados. Yo les hago a ustedes una pregunta. Cuando una persona alquila un vientre, eso que está hoy tan de moda en toda esta revolución genética, el genetista toma un óvulo y un espermatozoide de una pareja y ese óvulo y ese espermatozoide ya fecundados lo colocan en un vientre ajeno. Cuando ese niño nace, que es lo que se llama el vientre alquilado, cuando ese niño nace, ¿ustedes creen que tiene ADN de la mujer que alquiló el vientre? ¿O el ADN es del portador del espermatozoide y del portador del óvulo? Y la portadora del óvulo. El ADN del niño es de los portadores de esa célula matriz, que es el espermatozoide y el óvulo. Pero no tiene nada de la mujer que alquiló el vientre. Esa mujer solamente lo lleva en su seno. Eso fue lo mismo que ocurrió con Yeshua. El espíritu mismo de Yahweh pone a Yeshua en el vientre de una mujer. Por eso no hay intervención de José. Por eso no la conocía como dice la palabra. María en Lucas 1:34 le dice al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo que nacerá será llamado hijo de Yahweh, porque no era hijo ni de María ni de José, María fue un vientre alquilado. Eso para hoy es fácil entenderlo, en otras épocas no, pero hoy sí. Y por eso Yeshua nace sin esa naturaleza pecaminosa de nosotros. Por eso pudo ser tentado en todo y no pecó. Porque ese nacimiento es sobrenatural. Venir a decir ahora que Yeshua tiene un ADN 100% humano y que es solo un rabino, es ir en contra de las Escrituras. Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Yeshua fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, antes que se juntasen. Y dice que se juntaron después que ya nació y ya tuvo los demás hijos que tuvo Miriam y María con José. Ahora, pero miren por ejemplo como dice la versión del Código Real, que fue cambiada a propósito para decir, cambiando las escrituras para tratar de probar que Yeshua era simplemente un ser humano. Entonces dice en Mateo 1:18, el nacimiento de Yeshua el Mashiach fue así, habiendo sido dada a Miriam, su madre, en matrimonio a Joseph, antes de llegar la fecha para la consumación del matrimonio y venir juntos, fue sabido que la Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Bueno, tratan de cambiarlo y después viene una explicación larguísima, pero lo cierto es que sigue diciendo lo mismo. Antes de que se juntasen, el Espíritu mismo vino y puso en María ese es el hijo mismo de Elohim. Ahora, si Yeshua hubiera sido un hombre, hubiera violado la Torá, ¿saben por qué? Porque él nunca reconoció a María y a José como sus padres. Él a María nunca la llamó madre, él la llamaba mujer. Y él hubiera violado la Torá si él hubiera sido un hombre. Cuando a él le preguntaban, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Él contestaba, todo el que hace la voluntad de mi Padre, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre.
Él nunca aceptó a María y a José, nunca los reconoció como su madre y sus padres biológicos. Él mismo hablaba de los negocios de mi padre, por ejemplo en Lucas 2:48. Él llama, por ejemplo, a María o a Miriam, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice en la boda de Caná. Él no le dice madre de ninguna manera. Lucas también le dice a una mujer que le dice en la multitud, bendecido el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dice, no, bendecido los que oyen la palabra de Yahweh y la guardan. La preexistencia es muy clara, y la preexistencia la vamos a ver en la próxima semana que vamos a continuar. Ahora, si Yeshua fue un hombre, ¿cómo es posible que diga que él conoció a Abraham? Entonces Yeshua es un mentiroso, porque ningún ser humano puede nacer dos veces. No existe la reencarnación en las escrituras. Entonces, que dice, los judíos le dijeron, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, y Yeshua contestó, yo soy antes que Abraham. La semana entrante vamos a ver cuándo fue que Yeshua se encontró con Abraham. Y es cierto, la escritura nos dice que se encontraron. Así que la preexistencia de Yeshua la vamos a estudiar en la próxima semana. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice, y glorifícame con la gloria que tuve antes que el mundo fuese. Ya lo vimos ahora hace un rato. O sea que las escrituras afirman que Yeshua es eterno y que Yeshua es el hijo de Yahweh. Así lo llamaba inclusive el mismo Satanás lo llamaba. Si tú eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, él lo reconocía que era el hijo, En Mateo nos dice, en la barca, los discípulos le dijeron, verdaderamente eres el hijo de Yahweh. Él, respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Mesías. Cuando le pregunta quién soy yo, el hijo del Dios viviente. En Mateo 26, te conjuro por el Dios viviente que nos digan si eres el Mesías, el hijo de Dios. Ellos le preguntaban, ellos sabían que no era un hombre común y corriente. Lo retaban aún estando en la cruz. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. En el principio del evangelio de Yeshua dice, él es el hijo de Elohim. Todas estas pruebas, terminamos con esta cita, Proverbios 34, que nos dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿De quién está hablando? Está hablando del Eterno. ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. En el futuro, ¿saben una cosa? Aquí en Proverbios, David está preguntando, ¿cuál es el nombre del padre y cuál es el nombre del hijo? Él sabía que había un hijo, pero en el futuro los dos serán uno. En el futuro serán uno. Miren esta cita, 1 Corintios 15:26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó Yahweh debajo de los pies de Yeshua. Y cuando dice que todo fue sujetado a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que todo está sujeto, el Padre sujetó toda la creación a Yeshua, menos él, porque él es el Padre, porque él es el Todopoderoso, porque él es Espíritu, porque nada puede contenerlo. Entonces dice, pero cuando todas las cosas estén sujetas, el Hijo mismo, Yeshua, se sujetará otra vez a Yahweh. Miren esto, traten de pensar en esto. Yeshua es la palabra del Eterno hecha carne. Salió de la palabra del Eterno en la forma de un hombre. Vino, hace toda la obra redentora, redime a Israel, recoge a Israel. Y después viene para juzgar el mundo. Todas las cosas quedan sujetas bajo los pies de Yeshua. Y entonces dice 1 Corintios que Yeshua volverá otra vez al Padre. Esa palabra volverá otra vez a sujetarse al Padre. Eso es lo que está diciendo 1 Corintios. Él salió del Padre y él vuelve al Padre al final. Y Zacarías 14 nos lo confirma cuando está hablando del final. Les pido que lean todo el capítulo de Zacarías 14 y nos dice,
hablando de que vendrá en el monte y pondrá sus pies en el monte de los olivos, y el monte se partirá en dos, y se acontecerá que será un día que no habrá luz clara ni oscura, un día que será conocida. Y termina diciendo en el verso 9, y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. ¿Por qué dice será en el futuro? Porque en este momento la palabra del Eterno está sentada a su derecha, pero es su palabra, está sentado a la derecha, pero esa palabra vuelve otra vez al Eterno, entonces será uno de nuevo y uno su nombre, pero Yahweh es uno. Y vamos a terminar repitiendo la Shema, y te pido que allí donde estás, la digas, y trata de hacerlo si puedes en voz alta, y digámoslo: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Padre, porque solo leyendo tu palabra, que por algo tú la has protegido y la has guardado de destrucción y de todo cambio. Te damos gracias porque solo leyéndola podemos comprender tu voluntad. Padre, yo te ruego por cada persona que ha escuchado hoy este mensaje, para que esas palabras se hagan vivas en sus mentes, en sus corazones. Yeshua, yo te pido que ese mismo milagro que hiciste con los discípulos, cuando les revelaste las escrituras, te pido que hoy esa revelación venga a nosotros. Padre, que toda esa revelación, danos ese espíritu de sabiduría, envíanos toda esa revelación, Padre, y haz que nosotros podamos comprender la palabra y esa palabra quede como espada de dos filos grabada en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. La próxima semana vamos a seguir y vamos a ver a Yeshua en el Tanakh, Yeshua en la Torá, Yeshua en los Salmos, Yeshua a través de los profetas. Y vamos a tener toda una sustentación al final para que nunca se vayan a dejar quitar a Yeshua de sus vidas. Solamente por él podemos llegar al Padre. Así que los espero el próximo jueves. Si ustedes tienen alguna pregunta, me pueden escribir a mi correo lilianahunter@gmail.com. Ustedes me escriben cualquier pregunta que tengan y vamos a estar respondiendo. Espero que ya cuando se esté colocado el video en la página, si quieren lo pueden volver a ver más despacio, comprobando versículo por versículo, y sobre todo aprendamos a leer con atención y literalmente la palabra para que vean qué bendición tan grande es. Que tengan una feliz noche, que el Eterno los bendiga en abundancia en esta semana. A los que se acuerden les pido que oren por mí, que tengo una conferencia en Orlando, una conferencia que, bueno, siempre necesitamos que el Padre sea el que nos acompañe y el que nos dirija. Les ruego que estén orando por mí, por el viaje, por todo esto, por toda la conferencia. Y nos vemos entonces en una semana, si el Eterno lo permite. Muchas bendiciones y que sigamos estudiando, firmes estudiando las Escrituras, porque solo en ellas encontramos la verdad. Amén.